Listo. Bueno, ya estamos grabando. Ok, entonces les estaba preguntando recordando un poco lo de la clase previa, ¿sí? ¿Qué se entendía por permutación, por variación o por combinación? Quería oír de parte de ustedes, ¿verdad? Como ninguno ha participado, entonces yo repaso. Permutaciones tienen que ver con sacar Ya, profe. las formas de ordenar n elementos, ¿sí? N elementos. Entonces les pregunto, si hablamos de N y K, ¿qué significa N y K en el caso de las variaciones? ¿Alguien me quiere comentar? ¿Alguien quiere comentarlo? ¿Ninguno? ¿No sería igual en el número de elementos? Exactamente, N es el número de elementos. ¿Y por qué aparece ahora acá? Eh, Porque es como la variable que queremos sacar. ¿Cuánto queremos sacar? La cantidad que queremos sacar, ¿verdad? ¿Sí? En cambio, en permutaciones lo sacamos todos. Es como, la permutación es como una variación de n en n, ¿verdad? Eso es una permutación. En este caso no queremos sacarlos todos, queremos sacar k elementos donde k es menor que n, ¿verdad? Entonces nos preguntamos de cuántas maneras lo podemos sacar. Y cuando salen los elementos 1, 2, 2 o 2, 1, 2 en diferente orden, los contamos como diferentes, ¿sí? En el caso de la combinatoria, esto lo contamos como el mismo. Decimos, si sale la 1, la 2 y la 2, es lo mismo que si sale 2, 1 y 2, ¿sí? Les hago una pregunta. Si yo estoy, por ejemplo, comprando computadores, como el problema que vimos en la clase pasada, ¿será lo mismo que salgan computadores del tipo 1, 2 y 2, digamos, los mismos, a que salga primero el 1, luego el 2 y luego el 2, a que salga primero el 2, luego el 1 y luego el 2? ¿Esto lo contamos como igual, que son los mismos computadores, o como diferente? Igual. Igual, ¿verdad? Igual. Igual, ¿verdad? Como lo contamos igual, es decir, no vamos a contar dos veces, contamos una sola vez. En este caso se trata de una combinatoria, no de una variación, ¿sí? Lo más utilizado son las combinatorias. Por lo general, los problemas que nosotros vamos a ver tienen que ver con combinatorias, no con variaciones. Porque vamos a contar, decimos, si salen estos tres computadores en diferente orden, este es el mismo caso, es decir, lo contamos como uno, contamos como menos casos. Ahora fíjense, ¿cómo se hace el cálculo? O cómo se denota. Una manera de denotar variación es como está acá, ¿verdad? Como VNK. Si nosotros usamos Excel, probablemente la variación aparezca con la palabra variación como tal, o en inglés, que sería muy parecido, variación también, o depende del idioma que estemos usando. Ahora, nosotros también podemos denotarla de esta manera, colocar la B y colocar N y K, N y K. En este caso, la combinatoria, de la misma manera, podemos colocarla como CNK, pero en Excel probablemente aquí hay que decir combinatoria, la palabra completa. Entonces depende de qué estemos usando. Esta es otra forma y esta es otra forma con el paréntesis. Ahora, ¿cómo se hace el cálculo? Si es variaciones de n en k, sería n factorial entre n menos k factorial. Si n vale 5 y k vale 2, sería 5 factorial sobre 5 menos 2 factorial. ¿Cuál es la diferencia con la combinatoria? Que en la combinatoria vamos a dividir por el k factorial. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ahora, si nosotros, ¿alguna pregunta en relación a esto? Acá vemos un ejemplo, ¿verdad? La permutación de 5 es 5 factorial, que es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿verdad? Si hablamos de, por ejemplo, de 5 sacar 3, ¿verdad? En este caso estamos hablando de variación de 5 en 3. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está eso claro? Sí. Entonces, ¿qué sería? Sería, si vemos la fórmula, sería 5 factorial sobre 5 menos 3 factorial, es decir, 5 factorial sobre 2 factorial. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Entonces, ¿verdad? Aquí tenemos, vamos a colocarlo de manera más resumida. Esto era porque estábamos calculando, bueno, aquí sería
El 5 factorial es 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Y el 2 factorial es 2 por 1. ¿Sí? Así de simple. Entonces nos queda 5 factorial sobre 5 menos 3 factorial, es decir, 120 sobre 2 y eso da 60. Si nosotros calculamos la combinatoria, el resultado es semejante, es decir, n sobre n menos k, pero adicionalmente dividimos entre k factorial. ¿Cuánto vale k? Decíamos que esto es combinatoria de 5 en 3. Sería dividido también entre 3 factorial. ¿Sí? Entonces sería el 5 sobre 5 menos 3 factorial y el 3 factorial que también está dividiendo. Eso da 60 sobre 3 factorial y eso da 10. Es decir, que la variación de 5 en 3 da un resultado 60, mientras que la combinatoria da otro que es 10, porque estamos contando como iguales cuando salen los mismos elementos. Por eso en la combinatoria el resultado es mucho más pequeño. ¿Está eso claro? ¿Alguna pregunta? Pasemos entonces a hacer un ejemplo. ¿Recuerdan este ejemplo que hicimos la vez pasada? Decíamos, Diego tiene una pequeña tienda de computadores. Actualmente tiene 3 Asus y 2 Compaq o Compaq en existencia. Susana quiere comprar 2 computadoras. A Susana le da igual la marca, por lo que selecciona los computadores al azar. Cualquiera de las computadoras del estante tiene la misma probabilidad de ser elegido. Les hago una pregunta. Cuando nosotros elegimos computadores, entonces estamos hablando de combinatorias o de variaciones. ¿Combinaciones o variaciones? ¿Combinación? Combinación, exactamente. Entonces, ¿cómo hicimos esto la vez pasada nosotros? Recuerden que nos preguntamos cuál es la probabilidad de que Susana compre un Asus y un Compaq, o cuál es la probabilidad de que Susana compre 2 Asus. Recuerden que ese cálculo lo hicimos acá. Voy a regresarme. Acá estaba. ¿Recuerdan que decíamos? Ella puede sacar de 3 y 2, ¿verdad? Y va a sacar 2. Podría sacar la Asus 1 con la Asus 2, la Asus 1 con la Asus 3, la Asus 2 con la Asus 3, o la Asus 1 con la Compaq 1, etcétera. ¿Recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? Entonces acá decíamos que tenemos el número posible de casos es 10. ¿Sí? Acá está. Ahora, ¿cuál es la probabilidad? Ese es el número de casos, el número de combinatorias totales. Pero luego nos preguntan, ¿verdad? Por la probabilidad de que sea, aquí, ¿cuál es la probabilidad de que Susana compre una Asus y una Compaq? ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces contamos los casos de una Asus y una Compaq, que son estos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí lo ven? ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? No. No, profe. No, ok. Entonces, yo voy a hacer este mismo cálculo, lo voy a hacer acá. Aquí mismo. No voy a ir a la otra página, sino que lo voy a hacer acá. Entonces, vamos a ver de qué otra forma se hace este cálculo. Pongan atención porque esto es importante. Fíjense, ¿cuáles son los casos posibles? Sería combinatoria de cuánto en cuánto. De 6 en 10, ¿no? De 6 en 10, no. No, tengo, fíjense, tengo. ¿Cuántas computadoras tengo en total? Tengo 5. ¿Sí o no? ¿No? Tengo 3 de la ASUS y tengo 2 de la Compaq. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Tiene 3 ASUS, se dice acá, y 2 Compaq. ¿Ok? Entonces, los casos posibles son combinatorias de 5 en... ¿Cuánto saco? Estoy sacando 2. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Está claro? Ya, sí. ¿Sí? Ok. Y esta combinatoria de 5 en 2 sería, bueno,
no saquemos estos cálculos todavía. Ahora, casos nos dicen, estos son los posibles en total. Ahora, vamos a ver, los casos favorables. Los casos favorables salen como la multiplicación de dos cosas. Aquí aparece un producto y es las formas de sacar la ASU y la forma de sacar la compa. ¿De cuántas formas puedo sacar las ASU? ¿Cuánto tengo en total de las ASU? 3, ¿verdad? ¿Y cuántas debo sacar de acuerdo a los casos posibles? A los casos favorables. Una, ¿verdad? ¿Sí? Me dicen, ¿cuál es la probabilidad de sacar una ASUS y una compa? Entonces, la forma de sacar la ASUS serán que de 3 saque una. Y la forma de sacar la compa será que de 2 saque, ¿cuántas? Una. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Ok. Entonces, la probabilidad pedida será igual a la combinatoria de 5 en 2 dividido entre la combinatoria de 3, ya va, lo estoy haciendo al revés, ¿no? Los casos favorables son combinatoria de 3 en 1 por combinatoria de 2 en 1, ¿sí? Esos son los casos favorables, porque son las maneras que yo tengo de seleccionar una compa que es independiente de las maneras de seleccionar la ASUS. Entonces, si aquí tengo una cantidad de formas de seleccionar esta, la multiplico por las formas de seleccionar la otra. Y eso lo divido entre ¿cuánto? ¿Entre cuánto debo dividir aquí? ¿Entre cuál combinatoria? Hay los casos posibles Ah, y eso es combinatoria de ¿cuánto en cuánto? de 5 en 2. De 5 en 2. ¿Ok? Es muy importante que esto que escribimos acá esté claro. Por favor, quien tenga duda, pregunte, porque ya lo siguiente es más sencillo, porque sería dividir, digamos, hacer cada uno de estos cálculos, hacer este cálculo, hacer este cálculo, hacer este cálculo, ¿verdad? Y luego dividir, ¿verdad? Hacer este producto y dividir. ¿Sí? Esto incluso lo puedo colocar así, si quiero colocarlo mejor. Profe, yo no entendí, ¿me lo puede explicar de nuevo, por favor? Ok, comencemos por partes. ¿Entendió por qué estos son los casos posibles? No, ¿No? no. Ok, entonces quiere decir que no ha entendido el enunciado del problema. Vamos al enunciado del problema. Dice, Diego tiene una tienda. En la tienda tiene en total ¿cuántos computadores, Diego? 5. 5. Ok, y de esos 5, ¿cuántos está sacando? 2. Ah, ya. 2. Entonces la combinatoria de todos los 5 en 2 son los casos posibles. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Ahora, ¿de cuántas formas él puede? Fíjese que esto que está aquí, no tiene que ver con los casos favorables que son los de la pregunta específica, sino con el experimento general que está aquí arriba. Ahora, para esta pregunta específica, yo tengo una cantidad de casos favorables. Aquí me dicen, los casos favorables son cuando salga una ASUS y una compa. Pero ¿cuántas ASUS tengo? Resulta que tengo 3 ASUS. Entonces, la manera de combinar las ASUS es combinatoria de 3 en 1. ¿Sí? Y las maneras de combinar las compact, también debo sacar una sola compact. ¿Lo ven acá?
Entonces, la manera de combinar las compas es 2 en 1. 2, ¿por qué? Porque tengo 2 en total compa. Una, ¿por qué? Porque estoy preguntándome por sacar una compa. Entonces, esta será la forma de calcular el número de compas. Mientras que este es la manera de calcular el número de ASUS. Y la multiplicación de ellas dos, que saque una de acá y una de acá, me da todos los casos favorables. ¿Sí? Y eso fue lo que coloqué aquí arriba. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? No, gracias. Ok. Ahora fíjense. Les voy a preguntar por este caso. Acá tenemos otro caso y nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que Susana compre 2 ASUS? En este caso, ¿cómo cambiaría esta fórmula? Vamos a colocarla acá. Compro acá. Digo, vamos a copiar esta parte nada más. Ajá. Vamos a suponer que aquí estoy colocando la solución al problema a la parte 2. ¿El número de casos posibles será el mismo o cambiará? El mismo. El mismo. Ok, ahora, ¿cuántas ASUS debo sacar? 2. 2. ¿Y cuántas compas? 0. 0. Entonces, ¿dónde va ese 2? ¿Irá aquí donde está este 3 o irá aquí donde está este 1? ¿Dónde está el 1? Donde está este 1, ¿verdad? Entonces sería que de 3 saque 2 y luego que de 2 saque 0. 0. Y combinatoria de cualquier número en 0 da 1 siempre. Entonces aquí esto será 1. ¿Sí? Ok. Esa sería. ¿Qué pasa si la pregunta fuese cuál es la probabilidad de que sacase 2 compact? Si fuese así, la probabilidad de sacar 2 compact, ¿cómo cambiaría esto? ¿Dónde iría el 2? ¿Iría acá o iría acá? Este es el que representa las compact, ¿verdad? Entonces sería que de las 2 compact saque 2, ¿cierto? Y de las ASUS saque 0. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, ya teniendo esto, vamos a llevarnos estos valorcitos para abajo donde estoy haciendo el cálculo. Y vamos a borrar esto de aquí. Porque esto no, bueno, yo lo puedo borrar después. Entonces vámonos abajo donde estoy haciendo el cálculo porque este es el mismo problema. El mismo problema, entonces acá yo quito esto porque esto ya es conocido. Entonces coloco acá el resultado que traigo de allá. ¿Sí? Entonces aquí lo que me falta es calcular cuánto da la combinatoria de 3 en 1. Sería 3 factorial, ¿verdad? Dividido entre, ¿sí o no? ¿Está correcto? 3 factorial, lo que es n factorial sobre n menos k factorial, n menos k da 2, ¿sí o no? Sí. Y k factorial sería 1 factorial. ¿Sí? Entonces esto da 3 sobre 2, ¿sí o no? Sí. 3 sobre 2, no, 6 sobre 2. No, no, sí. 6 sobre 2, ¿verdad? Está confundido. ¿Sí o no? Y 6 sobre 2 da 3. 3. Ok, vamos con el otro. ¿Cuánto da combinatoria de 2 en 1? Esto da entonces, sería 2 factorial ¿entre cuánto? Entre 1 factorial por 1 factorial. 1 factorial por acá, por 1 factorial, ¿verdad? Y eso daría entonces 2, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto da la combinatoria de 5 en 2? Sería igual a 5 factorial.
5 factorial dividido entre, sería 5 menos 2, 3 factorial, ¿verdad? Sí. 3 factorial multiplicado por 2 factorial, ¿verdad? Ok, Sí. ahora esto de acá vamos a colocarlo entre paréntesis para que se vea que estamos dividiendo entre todo. ¿Sí? Estamos dividiendo entre todo, no es entre uno de los dos números, sino entre el producto completo. Ok, entonces este tercero, ¿cuánto da? Sería 5 factorial da. ¿Quién calcula 5 120. factorial? 120, ¿verdad? Sí. Profe, Ajá. ahí en el paréntesis, primero, ¿qué se hace? ¿Se saca el factorial y luego se multiplica o se multiplica y luego se saca el factorial? No, no se puede multiplicar sin sacar el factorial. Hay que sacar el factorial y después multiplicar. Ah, ya. Ese sería un error matemático grave. ¿Sí? Primero hay que resolver lo más interno, que es el factorial. ¿Sí? Entonces acá sería 120 dividido entre 6 por 2, 6. 3 por 2, 6 por 2, 12. ¿Sí o no? Sí. Entre 12. Y esto da, ¿cuánto da esto? 10, ¿verdad? ¿Sí o no? 120 entre 12 da 10. 10 por 12 da 120. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, la probabilidad pedida será entonces 3 por 2 dividido entre 10. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y eso da 6 entre 10. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Eso da entonces 6 sobre 10. Y 6 sobre 10 se puede colocar como mitad de 6, 3 y mitad de, da 2 quintos. ¿Sí? Y 2 quintos es 0.2 por, o lo que es lo mismo, 0.6 directamente. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, así como nosotros hicimos este cálculo, fíjense que este resultado tiene que ser igual al que hicimos, al que tuvimos arriba cuando sacamos los casos. Recuerdan que el número de casos daba 10, ¿lo ven acá? Y el número de, el otro daba 6, daba 10, 6 sobre 10, exactamente el mismo resultado. Entonces, ustedes deben seguir haciendo los cálculos, no podemos dedicar la clase a hacer más cálculos de eso, ustedes ya vieron el procedimiento para un caso, ahora ustedes tienen que hacer los ejercicios que quedaron allí planteados, ustedes los tienen, esto está, la diapositiva está en Educa, ustedes la bajan y siguen haciendo los ejercicios, acá hay más ejercicios, ¿ven? Dice acá, Diego ha crecido con su tienda de computadoras. Actualmente tiene 10 computadoras Asus, 5 Compaq y 5 Lenovo. Vamos solamente a ver cómo sería el primer ejercicio. Susana quiere comprar 3 computadores. Lo selecciona puramente al azar. ¿Ok? Entonces dice, ¿cuántos computadores en total hay? ¿Quién lo suma? 10, 5 y 5, ¿cuánto da? Son 20. 20. ¿Y cuánto se supone que va a sacar? 3. 3. Entonces, ¿cuántos son los casos posibles? 3 en 20. Combinatoria de 3 en 20. O sea, de 20 en 3. ¿Sí? La combinatoria. ¿Sí? ¿Está claro? Estos son los Sí, casos sí, sí. posibles. Ok, pero ahora, esto viene del ejercicio. Ahora nos ponen un caso acá. ¿Cuáles serán los casos favorables para este? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que saque 2 Asus y un Compaq? Si saca 2 Asus y un Compaq, ¿cuánto estará sacando Lenovo? 0. 0, ¿verdad? Ok, entonces será la combinatoria en este caso de 3 resultados, porque tenemos que ver cuánto sacamos Compaq, que sería este, cuánto sacamos Asus, cuánto sacamos Compaq y cuánto sacamos Lenovo. ¿Cuál es el total de Asus? 10. 10. ¿Y cuántos deberíamos sacar en el problema este? 2, ¿verdad? Sería
Combinatoria de 10 en 2. Por las formas de sacar, ¿cuántos de compact? Sí. 1, ¿verdad? ¿Y cuánto Sí. tenemos en total? Tenemos 5. Sería por 5 de 1. Por las maneras de sacar de los Lenovo, ¿cuántos Lenovo tenemos? 5. ¿Y cuánto vamos a sacar? 0. Cuando yo haga este producto y divide entre esto, entonces yo tengo la probabilidad. Aquí podríamos tener más casos. Podríamos tener Asus, Compass, Lenovo, Samsung, etcétera. Si tenemos 5 casos, entonces acá deben aparecer 5 productos. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? No. Ahora, fíjense lo siguiente. Cuando nosotros comparamos los casos totales con lo que aparece acá arriba, este que está aquí, que es el total que estamos sacando, debe ser igual a la suma de este más este más este. Es decir, si vamos a sacar 3, tenemos que sacarlo de un tipo o del otro o del otro. Entonces, este 2 más 1 más 0 tiene que dar este 3. ¿Sí? Y el total que estamos sacando tiene que ser igual también a este 5 más 10, porque estamos dividiendo el total en los que hay de un tipo, del otro tipo y del otro tipo. ¿Sí? ¿Claro? ¿Sí? Lo único que va a variar de un ejercicio a otro es cómo estamos combinando esto y esto. Si yo me pregunto por la probabilidad de sacar 0 Asus, 0 Compact y todos Lenovo, entonces sería 0, 0 y 3 acá. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Ujú. ¿No hay pregunta? Por favor, pregunten. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Bueno, entonces seguimos. Les queda a ustedes hacer ejercicios y luego preguntar en las clases de los jueves, ¿ok? En las que podemos seguir haciendo ejercicios, pero en base a lo que ustedes estén resolviendo, ¿ok? Entonces ustedes me llevan ejercicios de este tipo, los hacen parcialmente, me dicen dónde se detuvieron, qué no lograron hacer, o cualquier duda que tengan en general, y en las clases de los jueves, digamos que es de consulta, digamos que es más tipo taller, entonces vamos a ir resolviendo esto. También le pueden preguntar al ayudante, ¿ok? Sí. Bueno, seguimos. Nosotros entramos a esto pensando en el álgebra de sucesos. ¿Recuerdan? Donde hablábamos de conjuntos, donde teníamos, por ejemplo, un conjunto A y un conjunto B. Aquí está A de este color y tenemos a B del otro color y aquí tenemos la intersección. Entonces, yo voy a dedicar la clase de hoy a hablar un poco más de álgebra de conjuntos para que estén claras el tipo de preguntas que se pueden hacer en probabilidades. ¿Sí? Porque las respuestas a esas preguntas dependen de a qué región yo me estoy refiriendo con la pregunta. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que algo ocurra para A y para B? Entonces, en este caso, para A y para B, me estoy refiriendo a la intersección, es decir, que ocurra para A y ocurra para B también. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna Ujú. pregunta? ¿Sí? Pero alguien me podría decir, ¿cuál es la probabilidad de que le ocurra solamente a los de A, pero no a los de B? Si pregunto solo a los de A, pero no a los de B, entonces tendría todo lo que es A, pero tendría que quitar la intersección porque no puede ocurrirle a los de B. Y los que están acá están en A, pero también están en B. Es decir, en ese caso estoy hablando de solo A, solo A. Una cosa es solo A y otra cosa es solo B. ¿Sí? Y otra cosa es la intersección. ¿Está claro eso hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, fíjense, ¿cómo denoto yo a solo A? Solo A lo denoto como A intersectado con lo que no es B. Esto es solo A. O sea, A intersectado con lo que no es B. ¿Qué no es B? Lo que está fuera de esto. Es decir, que quedaría esta parte. ¿Y qué es solo B? Solo B sería lo que es B intersectado con lo que no es A. O sea, lo que está fuera de A y lo que está fuera de A es esto que está acá. ¿Sí? ¿Y cuál es la intersección? Esto que está aquí. ¿Y cuál es la unión? Todo esto que está acá. ¿Sí?
Yo puedo hablar también del complemento de la unión. El complemento de la unión es lo que no es ni B ni A, es decir, lo que está en amarillo. ¿Sí? Eso es el complemento de A unión B. Aquí tengo A unión B. ¿Qué es A unión B? Los dos conjuntos juntos. ¿Cuál es el complemento de A unión B? ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? El complemento es lo amarillo, lo que no está en ninguno de los dos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Esto lo han visto ustedes ya previamente en el colegio, me imagino que acá en la universidad, en álgebra, etcétera. Pero vamos a hacer un repaso. ¿Alguna pregunta? ¿No hay dudas? Bueno, seguimos acá. Entonces, fíjense, lo que quiero que ustedes vean es cómo responder a preguntas de probabilidades en ese caso. ¿Sí? Entonces, esto es más o menos lo que estábamos hablando ahorita, pero con algunos detalles. Por ejemplo, ¿cómo se puede calcular la probabilidad de A unión B? Fíjense acá, ¿ves donde estoy marcando A unión B? A unión B es todo esto. Entonces yo puedo calcular la probabilidad de A unión B como, por ejemplo, en este caso, hay varias maneras de calcularla. La puedo calcular como la probabilidad de A, que es todo esto, ¿verdad? Más la probabilidad de B, que es todo esto. Pero cuando yo calculo la probabilidad de B, incluyo la intersección. Y cuando calculo la probabilidad de A, también va incluida la intersección. Por lo tanto, la estoy sumando dos veces. Y luego entonces debo restarla una vez. Entonces la probabilidad de A unión B puedo calcularla como probabilidad de A más probabilidad de B menos la intersección porque la he sumado dos veces. ¿Sí? ¿Está claro? Esa es una de las cosas. La otra, yo puedo calcular la probabilidad de complemento de A como 1 menos la probabilidad de A. ¿Por qué? Porque la probabilidad total yo sé que es 1, es decir, la probabilidad de A, yo puedo poner el total como A y no A. Es decir, A y A complemento. ¿Sí? Y esto es un total. Y ellos son disyuntos. Entonces la probabilidad del total, que es 1, la puedo calcular como la probabilidad de A más la probabilidad del complemento. ¿Sí? ¿Está claro? Probabilidad del total, que es 1, puedo ponerla como probabilidad de A más probabilidad del complemento de A. Entonces yo podría despejar a la probabilidad del complemento de A como 1 menos la probabilidad de A, que es lo que tengo acá. ¿Sí? O al revés, podría despejar a probabilidad de A como 1 menos la probabilidad del complemento. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Y de esa manera puedo hacer muchos casos. Fíjense acá, a mí me pueden preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que no ocurra A? ¿Cuál es la probabilidad de que no ocurra A y no ocurra B? Es muy importante saber interpretar este tipo de preguntas. Que no ocurra A y no ocurra B. ¿Sí? Que no ocurra A y no ocurra B es que no ocurra ninguno de los dos. Es decir, todo esto que está aquí afuera. ¿Sí? ¿Está claro? Todo lo que está afuera. Y eso es el complemento de A unión B. Complemento de A unión B. Eso lo puedo calcular entonces como 1 menos. O sea, como yo sé que A unión B, que es todo esto, más lo que está afuera, da el total, y la probabilidad total es 1, entonces la probabilidad de lo que está, fíjense, acá tengo que el total lo puedo colocar como A unión B con el complemento de A unión B. ¿Sí? Este es complemento, hay varias maneras de denotar el complemento. Entonces, la probabilidad del total, que es 1, la puedo describir como la probabilidad de A unión B más la probabilidad del complemento de A unión B. Entonces puedo de nuevo colocar a 1 en función del otro. La probabilidad del complemento de A unión B la puedo colocar como 1 menos la probabilidad de A unión B. ¿Sí? Esto es que no ocurra A y no ocurra B. Esto es. Entonces, si yo tengo la probabilidad de la unión, yo puedo buscar la probabilidad de que no ocurra A y no ocurra B. También podrían decirme que ocurra A y no B. Que ocurra A y no B es este pedazo que está acá. Lo de A que no está en B. Y eso puedo colocarlo como la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección. ¿Sí? O sea, todo esto menos este pedazo me da esta parte de acá. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta?
Entonces esa es la probabilidad de que ocurra A y no ocurra B. De la misma manera, puedo preguntarme por la probabilidad de que ocurra B, pero no ocurra A. Eso sería la probabilidad de B menos este pedazo que tiene en común con A. Es decir, probabilidad de B, aquí, menos la probabilidad de la intersección. Eso es que ocurra B y no A. Equivalente a que ocurra A y no B. ¿Alguna pregunta? Por favor, pregunten si hay dudas. ¿Alguna pregunta? El C que está arriba de, no sé, está arriba de la B y arriba de la A, ¿qué representa? ¿Por qué Ajá, es cuando ajá. dice que no ocurra B está en el... Fíjense esto que está acá. Voy a mostrarlo acá. Yo puedo denotar A complemento con una raya arriba. ¿Sí? Ya. Pero también puedo denotar A complemento. Yo pude haber puesto acá, en vez de colocar la raya, en los manejadores de texto es muy difícil conseguir la raya, pero es más fácil colocar como un exponente. Entonces uno coloca la C arriba para decir no A. O sea, esto que está acá, A complemento, es lo mismo que A complemento acá. ¿Sí? O sea que yo puedo denotar complemento con esta raya o con esta C. ¿Sí? ¿Está claro? Ya. ¿Sí? Algunas veces habían cosas ya donde esa raya se había colocado y es fácil colocarlo así, pero cuando uno lo va a colocar en Word o en PowerPoint, es más fácil colocar la C que colocar la raya. Entonces, algunas veces está, pero las dos formas se usan. Si ustedes van a un libro, la pueden encontrar así. Y si van a otro libro, la pueden encontrar así, pero significan lo mismo. ¿Ok? Entonces, acá decir A unión B con C acá es lo mismo que quitar la C y colocar la raya aquí completa. ¿Sí? ¿Está claro? Ah, ya. ¿Sí? Ok. Ahora, vamos a ver acá este otro caso. Nos pueden preguntar por la probabilidad. ¿Quién me dice cómo calcular la probabilidad de solo uno de los sucesos A o B? Fíjense que acá tenemos 4 colores. Tenemos el amarillo, tenemos el rosado, tenemos el azul y tenemos el verde. ¿Qué colores corresponden a solo uno de los sucesos? ¿Quién me dice eso? ¿Cuáles colores corresponden a eso? Solo uno de los sucesos. ¿El amarillo estará incluido en esto? Solo uno de los sucesos. No, el amarillo no. No, ¿verdad? El rosado, Sí, el azul. también. Ajá. Resulta que el azul es que ocurran los dos, por lo tanto no está incluido. Dice solo uno. Ah, ya. Ah, ¿Sí? pensé que eran aparte. Exactamente. Ve aquí ocurren A y B. Y acá ocurren los dos o ocurre solo uno solo de ellos. Aquí ocurre uno solo de ellos. ¿Sí? Entonces sería el rosado más el verde. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? Y Yo eso lo se veo puede, azul, pero el azul no, porque en el azul ocurren los dos. Y nos dicen probabilidad de que ocurra solo uno. ¿Sí? no, me refiero a que yo en la pantalla lo veo azul todo. No hay un azul y un verde, hay solamente un azul. O sea, esto de acá usted lo ve azul. Sí. Claro, pero debe verlo con un azul más oscuro que este entonces, que el otro, ¿o no? ¿No ve una diferencia entre este y este? Sí, ya sí, eso sí. Claro, aquí yo lo veo como verde a este y este como azul. Pero entonces veamos, yo no les voy a dar nombre. ¿Qué nombre le ve usted allá? A Ah, este, ya, sí, tienes razón. Ese es como celeste y el del medio es como azul. exactamente. Exactamente. Entonces Ya. fíjense, que ocurra solo uno de ellos sería calcular la probabilidad del todo que está acá y luego restarle la probabilidad de la intersección. Y eso sería que ocurra uno solo. ¿Sí o no? Sí. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, esto es solamente lógica de álgebra de conjuntos. Después, que ocurra al menos uno de los sucesos. Que ocurra al menos uno significa que ocurra uno o ocurran dos. ¿Sí o no? Entonces sería esto
con esto, con esto. Lo único que queda afuera es el amarillo. ¿Sí? Entonces sería la probabilidad de A unión B. ¿Sí? ¿Está claro? Ujú. La probabilidad, la diferencia entre que ocurra solo uno y que ocurra al menos uno es la intersección, donde ocurren dos. Que aquí está incluido y aquí no está incluido. Que ocurra a lo más uno de los sucesos, a lo más, ¿qué significa? ¿Qué significa que ocurra a lo más? ¿Qué estaría incluido? ¿Estaría incluido el amarillo? No, el amarillo no. Dice, fíjese, a lo más uno. Cuando dice lo más uno, puede ser 0, es decir, ninguno, o 1, porque dice a lo más 1. ¿Sí? No dice a lo menos 1, como decía aquí arriba. ¿Sí? Dice a lo más 1. A lo más 1 es 0 o es 1. ¿Sí? ¿Está claro? Ya. ¿Sí? Entonces hay que poner mucho cuidado en esto porque las preguntas de los exámenes podrían estar relacionadas con esta lógica. ¿Ok? Entonces, a lo más 1, ¿estaría incluido el amarillo? Estaría incluido el amarillo, Sí, que es sí está. ninguno. Ujú, sí está. Sí está, ¿verdad? ¿Está incluido el rosado? También puesto. También. ¿Estaría incluido esto que está aquí en el medio? No, eso no. No. ¿Y estaría incluido esto? Ese sí. Exacto. Entonces, lo único que vamos a excluir es el caso de 2. Y eso lo llamamos intersección. Entonces, sería 1 menos la probabilidad de la intersección. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Por favor, me gustaría saber si quedó claro. No hay otra forma de decir el a lo más, porque es como rara la expresión. A lo más uno de los sucesos. Claro, hay varias formas de decirlo. Es decir, que ocurra uno o menos. Ya. Pero a usted se lo podrían plantear como uno o menos, pero también se lo podrían plantear como a lo más. Entonces hay que acostumbrarse a las diferentes formas. ¿Sí? ¿Está claro? Porque no Ya. sabemos cómo nos los van a decir. Si usted está en una situación en la calle, en una empresa, donde sea, alguien se lo podría colocar como uno o menos, pero también se lo podrían plantear como a lo más uno. ¿Sí? También le podrían decir a lo más 2. A lo más 2 sería 2, 1 o 0. A lo menos 2 sería 2, 3, 4, 5. ¿Sí? ¿Está claro? Es cierto que estamos menos acostumbrados a decir a lo más, estamos más acostumbrados a decir a lo menos, pero hay gente que lo usa. Entonces tenemos que estar pendientes, tenemos que conocer la forma de interpretarlo. ¿Sí? ¿Está claro? Ya. Bueno, ahora, nosotros, cuando hablamos de múltiples sucesos, podríamos tener, ya terminamos esta parte y vamos a plantearnos algo. Fíjense que acá tenemos las intersecciones y tenemos las uniones. Cuando nosotros colocamos las probabilidades y tenemos sucesos A o no A, y tenemos sucesos B o no B, hacemos un tipo de tabla y acá en el medio colocamos las probabilidades de las intersecciones, no las probabilidades de las uniones. ¿Sí? ¿Lo entienden? ¿Está eso claro? Entonces acá, cuando nosotros nos referimos a este sitio, es la probabilidad, este lugar que está acá en la tabla, es la probabilidad de que se dé A y se dé B. Esto significa I. Y cuando estamos acá, ¿quién me dice cómo interpretamos esta parte? ¿Que se dé qué? Que se dé B y Es solamente B, ¿no? que se dé B exactamente. Pero esto hay una manera de decirlo, que no se dé A, que se dé B y no se dé A. Porque no es lo mismo que se dé B, que eso está aquí. La probabilidad de B es la suma de esta, porque la probabilidad de B puede darse B y ya. O sea, B y a la vez A. Pero también puede darse B y no darse A.
Entonces, el total de esta más esta nos da la probabilidad de B. Eso es diferente a que se dé B y no A. O a que se dé B y ya. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Y de la misma manera, cuando lo vemos de esta forma, que se dé A y B. Y aquí que se dé A, porque es la columna de A, pero que se dé no, que no se dé B. O sea, que se dé el complemento de B o lo que es lo mismo que no se dé B. ¿Sí? Y la suma de estas dos da la probabilidad de A. ¿Sí? Y aquí, ¿cómo interpretamos esto? ¿Cuál de los dos conjuntos se da? Ninguno. Ninguno. Esta es la probabilidad de que no se dé A y no se dé B. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de este espacio amarillo, ¿sí? Que se den A y B sería este, ¿sí? ¿Está claro? A y B. Que no se dé ninguno sería este que está acá, ¿sí? ¿Está claro? El amarillo, ¿sí? Que no se dé ninguno, ni A ni B. Y acá que se den A y se den B, ¿sí? ¿Está claro? ¿Sí? Y este pedazo de acá sería que se dé A y no B. Y este pedazo de acá es que se dé B y no A. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, todos esos pedacitos que están allí, los cuatro, están representados acá. Y cuando nosotros sumamos, por ejemplo, A, ¿cómo puede darse A? A con B o A con no. Por ejemplo, A se puede dar con B o con no B. Y si lo vemos en la figura, sería que se dé A con no B, este pedazo de acá, o sea que no se dé B, o este de acá que se dé A, pero también se dé B. ¿Sí? Esos dos están aquí, uno acá y el otro acá. Y la suma de ellos dos, ¿qué da? ¿Qué da la suma de ellos dos? La suma de este con este, pues da A, que es el total. ¿Sí? Que es lo que tenemos aquí. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? De nuevo, vamos a ver. Por ejemplo, si yo veo este que se dé B y no se dé A, ojo, B y no A, ¿a cuál corresponde acá? ¿A este, a este, a este o a este? Mire, al 1, al 2, al 3 o al 4. Vuelvo, al 1, al Al 2, 1. al 1, al 2, al 3 O o sea, al 4. Al 2, ¿verdad? Que se dé B y no se dé A. Corresponde al 2. ¿Sí? Eso entonces iría aquí, que se dé B y no se dé A. ¿Ok? Y la suma de estos dos da la probabilidad de B, la suma de estos la probabilidad de A, etcétera. Y la suma total de lo de B y no B, o lo de A y no A, debe dar 1, que es la probabilidad total. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a verlo en un ejemplo. Bueno, aquí tenemos algo adicional antes de ver el ejemplo. Una cosa adicional y pasamos al ejemplo. Acá tenemos lo que se llama como probabilidad condicionada. Fíjense que acá yo tengo la probabilidad de A y B y tengo aquí la probabilidad de A y no B, ¿verdad? Entonces tengo los I, pero a la vez tengo la probabilidad de A completa. Aquí tengo el I, pero también tengo la probabilidad de no A completa. Aquí tengo el I, un I, otro I, y aquí tengo la probabilidad de B completa. Y lo mismo acá. Entonces, se define acá a la probabilidad condicional de A dado B, es decir, como que qué tan probable es A dado que conocemos que se dio B, como a la probabilidad de la intersección, es decir, este pedazo entre la probabilidad de B completa. ¿Se entiende esto que estoy marcando acá? ¿Sí? Aquí se supone que el espacio muestral es como si uno estuviese redefiniendo el espacio muestral y el espacio muestral ahora es B. O sea, que ya se dio B. Dado que B se dio, entonces el total es la probabilidad de B. Y la probabilidad de A, dado que se dio B, es el pedacito donde está A, es este que está acá, en relación al total, que ahora es B. ¿Sí? Es decir, el espacio muestral ahora no es S. Porque dado que yo conozco que se dio B, ¿verdad? Conozco que se dio B, entonces yo me olvido de este pedazo de acá. ¿Sí?
Y a mí me interesa solamente los casos donde B se ha dado, que es esto. Y ese es el total. Y luego, si estoy interesado en la probabilidad de A, dado que se dio B, será el pedazo que hay aquí de A nada más, es decir, la intersección de A con B. La intersección de A con B dividida entre lo que corresponde al total, que ahora es B, no es S, eso daría la probabilidad de A, dado que sé que se dio B. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. No. Bueno, ya vamos a pasar a un ejemplo de esto. Ahora, fíjense que además, aparte de eso, yo puedo hablar de probabilidad de independencia. Yo digo que A y B son independientes cuando la probabilidad de la intersección de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Esta es una definición de independencia. ¿Sí? Si la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por probabilidad de B. Entonces, vamos a aplicar esto en un ejemplo. Esto es lo mismo que teníamos arriba. Lo único que lo estoy colocando en la tabla. Si yo estoy hablando de probabilidad de A dado B, ¿verdad? Que es esto que tengo aquí, ¿verdad? Es lo mismo, probabilidad condicional, probabilidad de A dado B entre probabilidad de B. ¿Cómo lo saco de la tabla que tenía? Esto está en la tabla y este también está en la tabla. Como estoy hablando de dado B, entonces aquí tengo la probabilidad de B. Sería este valor el que va dividiendo probabilidad de B. Y este sería el que va arriba, ¿sí? Este es el que va arriba y este es el que es el todo, ¿sí? Si hablo de probabilidad de A dado B. Aquí está, probabilidad de A dado B. El B, yo ya sé que ocurrió B, entonces está acá. Y acá es la intersección de ellos dos. ¿De dónde sacó este? De aquí. ¿Y de dónde sacó este? De acá. ¿Sí? ¿Está claro? Lo mismo si fuese al revés, pero vamos a ver el ejemplo. Fíjense acá. Miremos esta tabla. Yo en esta tabla tengo que se pueden dar habitualmente de vez en cuando y nunca un cierto evento, algo que está ocurriendo. Pero también se podría dar como renta alta, renta media y renta baja. ¿Sí? ¿Qué tengo yo aquí? Aquí tengo la probabilidad de que se dé ¿qué? En este 0.04, ¿qué representa? ¿Mm? Sería la probabilidad de que se dé habitualmente y se dé renta alta. Y la probabilidad de que se dé habitualmente y renta media sería este. ¿Sí? ¿Está claro? La probabilidad de que se dé habitualmente y renta baja sería este. Y este 0.17 sería la probabilidad de ¿qué? Díganmelo ustedes. ¿Qué será este 0.17? ¿De que nunca se dé renta media? Ajá. De que nunca se dé y que se dé renta media, de que se den en conjunto. No es que nunca se dé renta media, es la probabilidad de que se dé nunca. Bueno, podríamos interpretarlo así, pero veámoslo por partes, de que se dé nunca y se dé renta media. Ok, ¿cuál es la probabilidad Bueno, total de renta media? Probabilidad total de renta media, ¿cuál es? Yo sumo acá, 0.41, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad total de renta alta? 0.27. ¿Cuál es la probabilidad de renta baja total? 0.32. Pero se puede dar renta baja y habitualmente acá. Se puede dar renta baja y de vez en cuando acá. Se puede dar renta baja y nunca acá. La suma total de renta baja, aquí la tenemos. ¿Sí? ¿Qué representa este 0.27? Esta es la probabilidad de ¿qué? de que se den todos y también de vez en cuando todos. De que se dé de vez en cuando, de que se dé de vez en cuando solamente. Porque aquí no significa todo, aquí significa el total. Es decir, estamos diciendo que esto más esto más esto está dando 0.21. O sea, el total aquí es igual que acá. Aquí estamos diciendo que esta es la suma. Aquí podríamos haber puesto suma y aquí podríamos haber puesto suma. O sea que esto no es una categoría como esto. ¿Sí me entiendes? Sino aquí lo que estamos diciendo es que aquí estoy poniendo el total. Este más este más este.
Entonces, cuando yo coloque 0.27, estoy hablando de la probabilidad total de vez en cuando. O sea, la suma total para de vez en cuando. ¿Sí? ¿Está claro? Ya. ¿Sí? ¿Y qué representaría este 0.32? Sería el total de que se dé, la probabilidad total de que se dé renta baja. ¿Sí? ¿Y qué representa este 0.06? De que se dé renta baja y de vez en cuando renta baja. Exactamente. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál será la probabilidad de que se dé de vez en cuando, dado que se da renta baja? Cuando yo digo dado, ¿qué es lo que ya conozco? Renta baja. Yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que se dé de vez en cuando, dado que se ha dado renta baja? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces digo, ¿cuál es la probabilidad de este, dado que este ya es conocido? ¿Sí? ¿Está claro? Se entiende la expresión cuando yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que se dé de vez en cuando, dado que da renta baja? Estoy haciendo una pregunta como esta que está acá. ¿Sí? Estoy preguntando por algo parecido a esto. ¿Sí? ¿Está claro? Estoy preguntando por cuál es Creo. la probabilidad de que se dé aquí. Estoy preguntándome por esta pregunta, por esto que está acá. Ya va para hacer aquí algo. Déjenme agregar. No veo cómo agregar acá. Acá. Si yo digo probabilidad de vez en cuando, dado renta baja. ¿Cuál es el evento completo? El evento que conozco, renta baja. Estoy diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra de vez en cuando, dado que yo sé que se dio renta baja? ¿Sí? ¿Está claro? Ujú. Entonces, eso debo colocarlo como la división de la intersección de vez en cuando con renta baja dividido entre que se dé renta baja, entre el total, entre renta baja. ¿Sí? Vamos a ver las probabilidades acá. La probabilidad de renta baja es 0.32. ¿Lo ven? La total de renta baja es 0.32. ¿Sí lo ven? Y la intersección de vez en cuando con renta baja es 0.06. Por lo tanto, el resultado acá sería 0.06 dividido entre 0, Punto 32. entre 0.32. 0.32. Ahora, si yo les hago una pregunta, ¿cuál es la probabilidad de, vamos a colocar acá otra, vamos a suponer que les pregunte por de vez en cuando, habitualmente, dado renta media? Habitualmente, dado renta media. Entonces será la división de qué entre qué. Ustedes me dicen, ¿qué divido entre qué? Habitualmente, dado renta media. El total es para renta media. ¿Cuánto vale el total de renta media? ¿Cuál es la probabilidad total? 0.41. ¿Y la intersección de habitual con renta media? 0.13. 0.3. Entonces quiere decir que acá sería 0.41 entre 0.13 entre 0.41. Ahora, si yo se las hiciese al revés, si yo le dijese probabilidad de renta media dado habitualmente, entonces sería que entre qué. Fíjense, el total se refiere a habitualmente. Debo buscar la probabilidad total de habitualmente, ¿verdad? Que es la que va a ir aquí dividiendo.
Y por otro lado, la intersección de renta media con habitualmente, que es la que va acá arriba. ¿Sí? Entonces sería, lo vuelvo a decir, renta media entre habitualmente. ¿Cuál es el total de habitualmente acá? Díganmelo a ver. 0.21. 0.21. Ajá. Y habitualmente con renta media la intersección 0.13, ¿verdad? Entonces acá sería 0.13 entre, ¿cuánto dijimos? 0.21. 0.21. Ok. Quiero ver si eso está claro. Entonces así podemos sacar las probabilidades condicionales, la probabilidad de algo dado que otra cosa ocurrió. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Entonces ahora la tarea de ustedes, acá aparece un ejemplo en la diapositiva. Ustedes deben entender ese ejemplo y preguntarme si no lo entendieron el próximo jueves. ¿Ok? Es muy similar a este. Ahora, ese asunto de si se da, por ejemplo, habitualmente, de vez en cuando, etcétera, esas son posibilidades y luego vienen las posibilidades de renta alta, renta media, renta baja, etcétera, y eso se podría colocar también en un diagrama como este, ¿sí? Las tres posibilidades y después de cada una de las posibilidades poner las otras, ¿no? Es otra manera de escribirlo. Pero lo importante es que ustedes ahora hagan el ejercicio que queda pendiente para la semana que viene comenzar con continuar acá. Sí, vamos a dejarlo hasta allí porque ya la clase estuvo un poco extensa. Entonces, hoy hemos visto lo que son las probabilidades condicionales y hemos visto el álgebra de conjuntos, ¿verdad? Está acá. Esta álgebra de conjuntos y luego hemos visto cómo estos diferentes partes del conjunto se escriben en una tabla para a partir de allí trabajar las probabilidades condicionales. Quisiera que hagan preguntas ustedes en relación a esto para concluir, por favor, lo que no hayan entendido. Por favor, lo que no hayan entendido. Algo que no hayan entendido, por favor. Otra cuestión, Francisca Marambio logró conectarse. Lo dejamos hasta acá entonces y quedamos conectados entonces Francisca Marambio, Camilo Collado y Joaquín Parragués para conversar acerca del examen, ¿sí? Sí. Ok, entonces voy a dejar de grabar un momentico.